¿sí? Primeros escritos, ¿sí? Página 257 a la 261, la gran apostasía. 261. Fui transportado al tiempo cuando los idólatras paganos perseguían cruelmente y mataban a los cristianos. La sangre corría a torrentes. Los nobles, los sabios y el pueblo común eran asesinados por igual, sin misericordia. Familias poseedoras de fortuna eran reducidas a la pobreza, porque no querían renunciar a su religión. No obstante, la persecución y los sufrimientos que estos cristianos soportaban, no querían soltar el estandarte, conservaban pura su religión. Vi que Satanás triunfaba y se regocijaba a los padecimientos de ellos, pero Dios miraba a sus fieles mártires con gran aprobación. Los cristianos que vivieron en aquel tiempo espantoso fueron muy amados por él, porque estaban dispuestos a sufrir por causa de él. Todo padecimiento soportado por ellos aumentaba su recompensa en el cielo. Aunque Satanás se regocijaba por los sufrimientos de los santos, no estaba satisfecho con esto. Quería dominar tanto la mente como el cuerpo. Los tormentos que soportaban no hacían sino acercarlos más al Señor, induciéndolos a amarse unos a otros y a tener tanto más temor de ofenderlo. Satanás deseaba guiarlos a desagradar a Dios. Entonces perderían su fuerza, valor y firmeza. Aunque se daba la muerte a miles, otros se levantaban para reemplazarlo. Satanás vio que estaba perdido perdiendo seguidores, porque aunque sufrían persecución y muerte, quedaban asegurados para Jesucristo, para ser súbditos de su reino. Por lo tanto, Satanás trazó sus planes para luchar con más éxito contra el gobierno de Dios y derribar la iglesia. Indujo a los idólatras paganos a abrazar una parte de la fe cristiana. Profesaron creer en la crucifixión y resurrección de Cristo y se propusieron unirse con los discípulos de Jesús sin que cambiaran su corazón. Oh, cuánto terrible fue el peligro de la iglesia. Fue un tiempo de angustia mental. Algunos pensaron que si descendían y se unían con aquellos idólatras que habían abrazado una parte de la fe cristiana, esta actitud sería el medio de obtener la total conversión de ellos. Satanás estaba tratando de corromper las doctrinas de la Biblia. Vi por último el estandarte fue bajado y que los paganos se unían con los cristianos. Aunque esos adoradores de los ídolos profesaban haberse convertido, trajeron consigo su idolatría a la iglesia y solo cambiaron los objetos de su culto en imagen de los santos y aún de Cristo y de su madre María. A medida de que los seguidores de Cristo se unían gradualmente con aquellos idólatras, la religión cristiana se fue corrompiendo y la iglesia perdió su pureza y poder. Algunos se negaron a unirse con ellos. Los tales conservaron su pureza y solo adoraban a Dios. No quisieron postrarse ante imagen de cosa alguna que existiera en los cielos o abajo en la tierra. Satanás se regocijaba por la caída de tantos y entonces incitó a la iglesia apóstata a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión a que accedieran a sus ceremonias y al culto de las imágenes o morirían. Si los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo y millones fueron asesinados sin misericordia. Millones, dice, millones. Esto me fue presentado de la siguiente manera. Una gran compañía de idólatras paganos llevaba una bandera negra, sobre la cual se veían figuras del sol, la luna y las estrellas. Esta compañía parecía feroz y airada. Luego se me mostró otra compañía que llevaba una bandera de un blanco puro, sobre la cual estaba escrito pureza y santidad, pureza y santidad a Jehová. Sus rostros
se distinguían por su firmeza y una resignación celestial. Vi a los paganos idólatras acercárseles y hubo una gran matanza. Los cristianos desaparecieron delante de ellos y sin embargo la compañía cristiana estrechó sus filas y sostuvo con más firmeza la bandera. Dice, al caer muchos, otros se reunían en derredor de la bandera y ocupaban sus lugares. Vi a la compañía de idólatras consultarse. Al no lograr que los cristianos cedieron, trazaron otro plan. Los vi bajar su bandera y acercarse luego a aquellos firme compañía de cristianos y hacerles propuestas. Al principio estas fueron rechazadas de plano. Luego vi a la compañía cristiana consultarse. Algunos dijeron que arriarían la bandera, aceptarían las propuestas y salvarían la vida. Y al fin cobrarían fuerza para enarbolar la bandera entre los paganos. No obstante, unos pocos no quisieron acceder a este plan, sino que con firmeza prefirieron morir sosteniendo la bandera antes que arriarla. Entonces vi a muchos que arreaban la bandera y se unían con los paganos, pero los que permanecían firmes la recogían y la enarbolaban. Vi constantemente había personas que abandonaban la compañía de aquellos que llevaban la bandera pura y se unían con los idólatras bajo la bandera negra para perseguir a los que llevaban la blanca. Muchos morían y sin embargo la bandera blanca se mantenía en alto y otros creyentes eran suscitados para reunirse en derredor de ella. Los judíos que primero despertaron la ira de los paganos contra Jesús no habían de escapar sin castigo. En la sala del tribunal, cuando Pilato vaciló en condenar a Jesús, los judíos enfurecidos gritaron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El cumplimiento de esta terrible maldición que atrajeron sobre sus cabezas lo ha experimentado la nación judía. Los paganos y los así llamados cristianos han sido igualmente sus enemigos. Aquellos que profesan ser cristianos en su celo por Cristo, a quienes los judíos crucificaron, pensaron que cuanto más los quisieran sufrir, tanto más agradarían a Dios. Por ende, muchos de los judíos incrédulos fueron asesinados, mientras que otros fueron expulsados de un lugar a otro y fueron castigados casi de toda manera posible. La sangre de Cristo y la de los discípulos a quienes habían dado muerte estaba sobre ellos y fueron sometidos a terribles castigos. La maldición de ellos los siguió y fueron objeto de oprobio y ridículo para los paganos y los así llamados cristianos. Fueron degradados, reunidos y detestados, como si estuviera sobre ellos la marca de Caín. Sin embargo, vi que Dios había preservado maravillosamente a ese pueblo y lo había dispersado por el mundo a fin de que fuera reconocido como especialmente castigado por la maldición de Dios. Vi que Dios había abandonado a los judíos como nación, pero que miembros individuales de entre ellos se convertirían y se capacitarían para arrancar el velo de sus corazones y ver la profecía relativa. A ellos se ha cumplido. Recibirán a Jesús como el Salvador del mundo y verán el gran pecado que cometió su nación al rechazarlo y crucificarlo. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Sí?